Cada año, este honorable Congreso, de acuerdo a las obligaciones del gobernador en turno, en el artículo 70 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en su fracción séptima, se reúne para valorar el accionar del Poder Ejecutivo y para reflexionar si Tlaxcala avanza o retrocede. El hombre inventó la figura del Estado para subsistir, hacer posible la vida social mediante un orden justo, estable y seguro. De esta manera, las sociedades elaboran un proyecto nacional y bajo el amparo de las leyes que regulan las acciones de todos los actores, le confían el mando al gobernador, escogido como guía con seguridad para dar seguridad al pueblo hacia destinos superiores. Probablemente, la incertidumbre es el elemento más destructor del impulso social. La falta de certeza destruye el orden y permite el imperio del caos. Ningún grupo humano progresa sin rumbo, sin metas comprendidas dentro de un marco elaborado por la voluntad de todos. Cuando se carece de un buen gobernante, se hierra. La discordia aumenta, el desarrollo se posterga, se vulnera el derecho elemental del ciudadano a la certeza jurídica y el Estado incumple la obligación primaria de garantizar la vida comunitaria. El balance del primer año de la administración, del que se autodenominó el surcidor del tejido social, a poco satisface. Pero muchos parecen coincidir que la constante del zigzagueo en el aprendizaje a gobernar multiplicó los renglones en que lo incierto comienza a producir efectos paralizantes. Ningún elemento de nuestro acontecer tiene claridad. La política se enrarece, la economía se entrampa y la sociedad padece sin elementos para decidir, aún en el ámbito femenino. Por la indecisión del tribunal en turno, de este gobernador que indeciso no sabe si gobernar es perseguir e intimidar o gobernar es trabajar para el beneficio del pueblo de Tlaxcala. Culpar al pasado solo deja ver la incapacidad del presente, que frente a la ineficiencia retoma la vieja práctica de culpar a los acontecimientos internacionales y al pasado y remitir sus promesas de prosperidad para un incierto porvenir. Los tlaxcaltecas tenemos memoria, los ofrecimientos fueron claros y fueron fuertes. Sin resolver aún este conflicto interno, el ciudadano Mariano González Arur, candidato triunfante, la nueva administración probablemente aturdida todavía por el triunfo inesperado, no supo plantear desde el inicio los elementos básicos que soportarían su programa de gobierno, a pesar de haber pasado casi 6 meses después de la elección y de esa efímera toma de protesta. En el empeño de encuentro de fórmulas que acentuaran las características del nuevo gobernador, se refirieron a lances superficiales que pretendían vincular el viejo PRI con este nuevo gobierno, con el antiguo acartonamiento de las administraciones priistas, donde se asesinaban a los estudiantes en el 68 y en nuestros días al encontrar cadáveres de policías en el 2011. Donde las manifestaciones resultan incómodas en los viejos regímenes priistas, al hoy, cuando se manifiestan y es la cárcel lo que tenemos de diálogo para los adultos mayores. Solo por el hecho de pedir lo que la ley les da en beneficio social. O a los maestros que son golpeados solo por solicitar diálogo con el secretario de Educación. No son entendibles qué fórmulas emplearon en la selección del grupo de gobierno, pero no hubo sabiduría ni la habilidad para proponer los mejores hombres, ni un académico como secretario de Educación, ni un político en la Secretaría de Gobierno, en ninguna de las dos asignaciones. En la función pública, un hombrecito que no sabe de leyes. En un tecnológico, un director suspendido de su anterior trabajo por violar a una jovencita. En la UCEP, un hombre que no supo defender el decremento de
este año no enviaron las plazas de docentes como en años anteriores. Un secretario que no sabe cómo evaluar a los maestros y que solo critica a los docentes, que si no hay calidad educativa es por culpa de ellos. Sabedor que si la educación cada vez está en grados más bajos, no se doble a la noble tarea de mis compañeros maestros. Se debe a que simple y sencillamente no conoce las nuevas estrategias de las corrientes educativas con las que en Tlaxcala ya se trabaja. Sin embargo, con la cooperación de los padres de familia, se paga un programa que se llama Mano a Mano, la escuela mejorando, pintando las escuelas de verde, blanco y rojo, a pesar de que el verde y el rojo no están en el catálogo de colores para instituciones educativas. En la Secretaría de Salud, un médico que no tiene ni la sensibilidad de dar las quimioterapias a nuestros niños, ni la voluntad de trabajar para Tlaxcala. Lo único que tuvo fue la cobardía de no haber dado explicaciones de sus actos vergonzosos a este poder, y se escondió en sus vergüenzas, dejando ver su bajo trabajo laboral. Así pues, lo prometido a salud solo sigue siendo solo eso, promesas. En la Procuraduría, quien presume de haber rescatado a 13 mujeres en un año en las redes de las tratas de personas, asunto que usted mismo presume en su informe, sin pretender avergonzarlo de lo presumido. En una noche hiciera una redada desde San Pablo a Petatitlán, Santa Ana, La Magdalena, Telocholco, a Comanala, Mazatecosco, Tenancingo, a San Pablo del Monte, municipios que por cierto son priistas. Seguramente en una noche, solo en una noche, rescatarían cientos de jovencitas y no 13, como usted así lo evidenció con su palabra. La criminalidad ofende ahora a los tlaxcaltecas. Hoy puede asesinarse a un jovencito preparatoriano en plena luz del día con un tiro en la cabeza, como encontrar cuerpos asesinados en el centro de Tlaxcala sin que se sancionen los culpables. De los robos, Zacateco, de expresión priista, es el más emblemático. Día a día, los robos a casa habitación son imparables. En la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, una mujer que se enfrenta a los transportistas y asignando multas altísimas ha generado el detrimento a las familias de los choferes que ya de por sí son bajos sus sueldos. El empleo se deterioró según lo expuesto por el Instituto Mexicano del Seguro Social. En un solo mes, del 30 de noviembre al 31 de diciembre, se perdieron 2.300 empleos. Asunto que, por cierto, señor Mariano González Arur, usted entendió mal. Es necesario llegarse de quienes entiendan las estadísticas. Revise el incremento de jóvenes en busca de empleo contra los empleos generados en Tlaxcala en los últimos 10 años. Y si el entendimiento llega, observará que los incrementos de empleo, a pesar del incremento de quienes lo buscan, además de los indicadores del IMSS, tenemos los despidos masivos de las diferentes áreas de gobierno. Esto con el argumento de generar ahorros, pero ni trabajos ni obras de impacto social. En lo económico, existe una profunda desigualdad. Las bases del desarrollo económico del Estado están puestas. Sin embargo, no se avisora ningún mecanismo para las grandes virtudes de nuestro Estado y que se reflejen en recursos para las familias tlaxcaltecas. En este año fue histórico el recurso enviado del Ejecutivo Federal. El presidente de la República dio a Tlaxcala el 22% de incremento en economías, más de lo enviado en los últimos 10 años junto para Tlaxcala. Y así se avisora un detonante para la generación de las economías para las familias tlaxcaltecas. Sin embargo, usted argumenta que estamos en la peor crisis. En la Secretaría de Gobierno, ningún titular pudo hacer un programa que convenciera a todos los actores, pero particularmente a la sociedad, sobre el proyecto de Estado. Una Secretaría de Gobierno paralizada, no se entiende el por qué. Algunos suponen que por el cese de facto de sus funciones como Secretario de Gobierno. Algunos otros suponen una verdadera incapacidad de ser un verdadero Secretario de Gobierno. De cualquiera de las dos suposiciones, ninguna será válida para las expectativas de nuestro Tlaxcala. Esto ha generado
que 15 y hoy uno más a la cuenta, San Pablo del Monte, municipios en grandes conflictos. En un año, sin que se me diera negociación alguna de los responsables de la política interior del gobierno. En la Secodubi no existe una sola obra y quizás ni siquiera en planes. Sería razonable para este tercer periodo ordinario de sesiones, puede usted enviarnos la fusión de la Secodubi y el Instituto Estatal de la Mujer. Finalmente, ninguna de las dos está haciendo trabajo alguno para nuestro estado de Tlaxcala. En carteras, si alguien pasará al libro de Guinness, será usted mismo, señor Mariano González Adolfo. Nuevamente insisto, escuche a los que saben, es necesario hacerlo. Usted en un año lleva menos kilómetros construidos que en cada uno de los que se empezó la construcción de la carretera. Sin embargo, la que rápidamente se realizó fue el recarpetamiento que lleva a Rancho Seco, tierra de usted y de sus familias. En el zoológico del Altiplano, su primo ha incorporado toda su familia, la de usted y todos los González. Pero esto solo no hablo porque no ha observado